Reconocida con tan solo escuchar su nombre en el telediario o leer sus siglas en la prensa, la UCO de la Guardia Civil es el órgano central encuadrado en la Policía Judicial, dentro del mando de operaciones, encargada de investigar y perseguir todo lo relacionado con delitos económicos, tráfico de drogas, blanqueo de capitales u homicidios, entre sus múltiples funciones. La Unidad Central Operativa es una de las unidades más conocidas de España. Fran, Guardia Civil, tiene el honor de pertenecer a ella, y aquí os dejo otro de los momentos que pude compartir con él. Un saludo desde Ceuta, una de la Legión Española y perla del Mediterráneo. ¿Y por qué existe ese de odio y ese rencor irracional? Solo tienes que... Eso es, no se puede explicar. No tiene una razón lógica. Pero solo te puedes fijar en cualquier noticia que haya en cualquier red social, cualquier medio de comunicación que hable de la policía, de la Guardia Civil, de cualquier miembro de los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado. Por muy bueno que sea el servicio que haya creado, siempre habrá los 15 o 20 que primero le dicen, para eso cobráis un pastón, para eso no sé qué, o si estáis escondidos. De hecho, aquí en Ceuta no estáis pidiendo cada 2 por 3. Es que no se hace nada, es que mirad los sucesos que hay. Vamos a ver, si yo voy a hacer algo, no lo voy a contar a la prensa, claro. Pero bueno, sabes que tienes que lidiar con ello y eso no llevártelo a casa. No llevártelo a casa. ¿Pondrían la pena de muerte hacia esta gente? Sí. Sí, ¿estás de acuerdo? Rotundamente, sí. Pero rotundamente, como todas las letras, y además me ayuda, sí. ¿Y qué opinas de que ahora el gobierno español esté gobernando con gente que ha pertenecido a la banda terrorista ETA? Lo primero que no entiendo es que un partido político gobierne o esté sujeto por alguien que ha matado a sus propios compañeros. Muchísimos militantes del PSOE que han muerto a manos de ETA, ¿cierto? Han muerto a manos de ETA. Con eso, yo creo que ya cada uno que saque sus conclusiones. Pero yo con quien no me voy a sentar nunca a negociar nada, yo a lo mejor me dices que te sentarme con una etarra a hablar de tú a tú, de lo del conflicto. Bueno, pues ellos lo llaman conflicto, no hay ningún conflicto, eran asesinatos directamente, porque el conflicto en una guerra matan los dos bandos. Y aquí si hubo un muerto por del bando de ellos, fue en un enfrentamiento. Yo he tenido más suerte, he salido vivo y te he matado a ti. Tú has querido matarme a mí y ya está. Yo me siento con él, y que él me argumente cuándo y por qué le llega esa lógica. Que él tiene que el Estado español es represivo. Tú te habrás sentado con terroristas, ¿no? Claro, has tenido que interrogarlos, ¿no? Sí, lo que pasa es que tú no puedes hablar con ellos a no ser que sean presencia, porque después están las típicas denuncias de tortura, de maltrato, de no sé qué. Y ellos son porque su abuelo le ha contado que en el 36 un guardia civil fusiló o se le robó la gallina, mató a su vecino, no sé qué, o el bando franquista estaba en contra de no sé cuánto. Sí, que desde chico le inculcan ese odio. Señores, vamos a ser un poquito coherentes. Probablemente es verdad lo que me estás diciendo. Probablemente. Yo lo voy a dejar que es verdad. Te voy a dar la razón. Pero tú le has preguntado a tu abuelo qué hizo el otro bando. ¿O sabes qué hizo el otro bando? Ponte a pensar que una guerra son dos facciones. Y si yo te hago a ti, tú me haces a mí. Claro. ¿Tú crees que la banda terrorista ETA ya ha dejado las armas definitivamente o pueden volver? No. ETA ha cambiado 9.000 metros para Venus por un sueldo del Estado. Así de claro y así de sencillo. Más claro no creo que no puede ser. Es más fácil. Están haciendo lo mismo pero sin matar. Están cobrando más dinero. Mira, una etarra por un atentado, un comando se podía llevar 6.000 euros de hoy día, 1 millón de pesos. Hoy día cualquiera de ellos que pertenezca a ya no te estoy hablando de un senador ni diputado, a cualquier ayuntamiento, cualquier diputación, está ganando ese dinero. Ilegalmente. Legalmente, no de la otra manera. Sin jugarse vida, sin saber si por la noche van a llegar unos señores muy simpáticos con pasamontañas dándole la patada a la puerta a Guardia Civil.
te vienes conmigo, y ahora viven pues eso. ¿Ya ha desaparecido? No. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale, Fran? Y ya seguimos otro No, día. no, Que no, solo no. quiero que termine diciendo que le diría a un chaval que quiera entrar en la Guardia Civil, que como veterano que eres del cuerpo, Sí. ¿qué consejo le daría? Si va por dinero, se ha equivocado de profesión. Si va por hacerse la foto a Instagram para ponerla de uniforme, en aquellos años, antes de poner una foto de uniforme en cualquier no había redes sociales, pero nosotros hay un meme por ahí muy gracioso que te lo pasaré, que ponía ahora es el abuelo de Heidi sentado delante de muchos niños y dice, en aquella época antes de hacerme una foto de uniforme para una red social miraba debajo del bolso. Yo sé que hay muchísima gente que va por vocación, que hay mucha. Yo quiero pensar que más de la mitad, un porcentaje muy alto, va por vocación, otra va por una salida laboral. Y ya Termina equivocándose, porque yo no voy a poner a nadie de corrupto, ni que puede, a lo mejor el más vocacional termina siendo más corrupto. Pero es más probable que yo pueda comprar a alguien que está por dinero, a alguien que ha mamado eso. Hay muchísima gente que entra que no tiene familia en el cuerpo, ni tiene nada que ver. Son verdaderos profesionales, de cabo a rabo. Y hay gente que son de cuna de la Guardia Civil que no sirven ni para estar conmigo. ¿te han intentado comprar alguna vez? Sí. Termino con un grillete puesto. ¿Y ha habido algún compañero que ha sido comprado que te ha decepcionado y ha sido amigo tuyo que lo han comprado? He dicho de aquí de cerca. Sí. No, ahora no, Vale. pero de aquí de cerca. Vamos a ver, mi padre me dijo en una ocasión que en la Guardia Civil hay muchos destinos. En el destino o la unidad por donde circule dinero, si ves que hay gente muy mayor, que lleva muchos años allí, no estés. ¿Para ti qué es el honor? Es la llave del motor que yo pongo cada día para arrancar, para tratar de despertador, para trabajar. Sin esa llave yo no podría funcionar. Como tú a tu coche no le metes la llave para que haga la ignición. El motor no arranca. Sin ese honor, yo puedo comprar una llave de segunda mano, una copia o tal, pero nunca sería la original. No sería el valor del... Ya no hablo como guardia civil, como militar. La típica blanca, antes en la blanca no ponían el valor, se le supone. Sí. Se le supone. Sí. Se le supone. Pues yo quiero pensar que, al menos a mí, doy por hecho que para mí el honor es fundamental. Yo sin eso no podría mirarme al espejo, me decepcionaría yo como persona, mi padre como guardia, los que han caído antes que yo, y los de los 70 y tantos mil que somos, el tanto por ciento muy elevado que cada día pone su vida en riesgo por eso. ¿Y qué piensas ya que estoy se me vienen cosas, del sueldo? Mucha gente se critica el sueldo de la Guardia Civil. A ver, ¿Qué opinas sobre eso? a la Guardia Civil no vienes a ganar dinero, no vienes a hacerte millonario. Porque todos sabemos que un guardia civil en la península, yo te voy a hablar desde mi veteranía, mi antigüedad, que van a ser 33 años en septiembre, 11 trienio. Un guardia que no esté dentro de una unidad que cobre un plus por la unidad, por lo que sea, solo con el sueldo, los pluses que hay y tal, puede estar cobrando algo 2.600, 1.700 euros al mes. Ya después si estás en información, cobras por estar en información por investigación, estás en tráfico. Te aprovecho para que le enseñes después a tus seguidores. Me ha hecho un regalo, Fran, magnífico, nada más entrar, esta pulsera de la Guardia Civil. Y después, ¿me puedes aguantar un momento la cámara? Después también está fantasía. Y esta chapa, que es de comunidad,